¿Ahora se escucha? Ahora apareció voz conectada, así que supongo que sí. Bueno, Sí, ahora sí, profe. Sí, se escucha, profe. Buenas. gracias. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho de que estén bien. Bueno, no pude estar presente en la clase anterior, así que bueno, espero que hayan podido ejercitar, que les había subido a la plataforma, que eran los ejercicios iniciales de programación de proyectos. ¿Pudieron completar los ejercicios? Bueno, muy bien, el número 1. Había que hacer la red y por ahora nosotros no habíamos terminado el cuadro correspondiente a los tiempos, ¿sí? Hoy vamos a completar todo lo que corresponde al cuadro de los tiempos. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con el ejemplito que habíamos empezado. Yo generalmente les doy un ejemplo inicial muy sencillo para que puedan ver claramente cómo son todos los cálculos que hay que realizar. Luego se va incrementando la, la complejidad de los ejercicios. Ahora entonces les voy a compartir, vamos a hacer el ejercicio, vamos a tratar de terminarlo, el primer ejercicio que hicimos. ¿Recuerdan cómo estaba formada una red? Bien, estaba constituida por nodos rectas, muy bien. ¿Las actividades a dónde se ubicaban? ¿En los nodos o en las rectas? Muy bien, en las rectas, o lo que es lo mismo en los arcos, también se los denomina arcos, ¿sí? Estarían ubicadas las actividades. ¿Y qué corresponde a los nodos? Muy bien, son un evento, ¿no es cierto? El evento de principio y fin de cada actividad. O sea que con el nodo nosotros tenemos la claridad de hasta dónde va a llegar la actividad y qué va a comenzar a partir de la finalización de esa actividad, ¿sí? Muy bien, ¿qué acompaña al arco o a las rectas? Acompaña escrito sobre el gráfico. Muy bien, acompaña la duración de la actividad y el nombre, muy bien. El nombre de la actividad, que generalmente la representamos con una letra, y también la duración, ¿sí? ¿Y qué va en los nodos? Muy bien, el nodo va numerado, ¿sí? Entonces yo les había comentado a ustedes que el nodo podía tener 3 divisiones, ¿sí? Entonces, ese nodo va a también entregar información. Entonces, ustedes van a ver ahora que el nodo no solamente va a tener la posibilidad de indicar em, lo que el número del nodo, es decir, el orden dentro del gráfico, sino que también
va a poder indicar los tiempos, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar ahora algo simple, es cómo se representaría el nodo. Muy bien, ahí les comparto. Acá tenemos cómo estaría representado el nodo. Generalmente el nodo está primero y luego viene el arco o la línea que representa a la actividad, ¿no es cierto? El nodo, en un principio ustedes lo vieron con un solo número, ¿sí? El número que numeraba a la actividad. Bien, ahora el nodo puede estar acompañado por ejemplo, el número y luego va a tener otros números, ¿sí? Entonces, el primer número va a ser el número correspondiente al inicio de la actividad, es decir, en el momento en que inicia la actividad, ¿sí? Y también va a estar acompañado del fin de la actividad, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que hay ciertos cálculos que nos van a permitir saber la holgura de la actividad. ¿Qué significa esto? La holgura significa que nosotros vamos a tener un tiempo de sobra para poder realizar la actividad, ¿sí? Eso sería la holgura. Entonces, la holgura también se puede dar dentro de las divisiones del nodo, ¿sí? También lo pueden ver en una división horizontal vertical, ¿sí? Entonces ahí estaría el inicio, el número de nodo, el inicio, el fin de la actividad y el número correspondiente a la holgura de la actividad. Cualquiera de estas dos formas lo pueden encontrar. Los nodos no siempre son circulares, los nodos pueden ser rectángulos o rectángulos con esquinas redondeadas. No hay ningún problema que sean así, son perfectamente aceptables, ¿sí? Bien, entonces, teniendo esto, vamos a ver ahora el ejemplo que habíamos empezado a desarrollar, ¿sí? Este ejemplo es el que yo les comentaba, que tenían un inicio común, ¿sí? Ese inicio común lo tenían la actividad A y la actividad B. Si nos vamos a la tabla de las actividades A, B, C, D, E, tenemos las predecesoras, ¿sí? Y la A y la B no tienen a nadie que las preceda. Por lo tanto, las dos están en el inicio del proyecto. Fíjense acá, está el arco correspondiente a la tarea A con su número de tiempo de duración, 20. Está B con su tiempo de duración 25. Acá dice que A precede a la actividad C, ¿sí? Por lo tanto, C es la que continúa cuando A ha terminado. Entonces, a C se le acompaña con el tiempo de duración, que es 50. B continúa B, ¿sí? B es predecesora de D, o D es sucesora de B, ¿sí? Entonces, como D continúa B, B continúa cuando termina el nodo de B, su tiempo de duración 40. Ahora, tanto C como D, acá dice en el cuadrito que son predecesoras de la actividad E. Entonces, las dos se tienen que unir en un mismo nodo, ¿sí? Ese nodo es el nodo inicial de, es decir, E va a poder comenzar a realizarse cuando estas dos actividades, C y D, hayan sido completadas, ¿sí? Entonces, E se realiza y tiene una duración de 30 que es acompañada dentro del arco. ¿Se ve bien en pantalla lo que estoy mostrando? Sí, profe. Bueno, muy bien. Cualquier cosa que no se entienda o no se escuche me avisan, ¿sí? Profe, Bien. con Sí, respecto a los nodos, los sí. tiempos que tenga el nodo de trabajar, ¿dónde ponemos? El nodo, en realidad el nodo está
hablando todo lo que corresponde a las tareas que rodea, ¿sí? Es decir, que este nodo inicial es el nodo que inicia las tareas A y B, ¿sí? Entonces, es el nodo número 1 y el tiempo de inicio es el tiempo 0. O sea que en el momento 0 comienza la primera actividad. Entonces, ambas van a comenzar en el instante 0. Pero fíjense, la tarea A, que tiene una duración de 20 días, comenzó. Siempre tenemos que mirar el costado, si está en cruz la división del nodo, tenemos que ver el costado izquierdo para ver el inicio, ¿sí? Entonces, en ese costado izquierdo dice 0. Ahora, cuando se realiza la actividad, el costado izquierdo del nodo dice 20, que es la suma de 0 más la duración, 20, ¿sí? Luego, esta nueva actividad comienza en el instante 20. Y cuando se realiza la actividad, como dura 50 días, a 50 termina en el instante 70 o en el día 70 del proyecto, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que por acá tenemos una diferencia. Acá empieza en el instante 0. Si vamos por la realización de la tarea B, que dura 25 días, termina en el día 25, porque su duración es 25. 0 más 25, 25. Ahora, en el día 25 va a comenzar la tarea D, que dura 40. Entonces, fíjense que 25 más 40 me da 65. Sí, dígame. ¿Comienza en el día 25 o en el 30? Perdón, ¿me repite? El nodo 3 comienza en el día 25 o en el 30. Bueno, mire, acá tenemos algo muy importante a tener en cuenta. Lo que está a la izquierda es cuando comienza, ¿sí? Resulta que lo que está en la derecha también es cuando comienza. Entonces ahí tenemos una cosa rara, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? No entiendo, ¿cómo va a comenzar 2 veces la actividad? No. En realidad estamos hablando de tiempos tempranos de inicio y de tiempos tardíos de inicio. Resulta que acá, si ustedes se fijan, primero que nada, vamos a ver este recorrido. Sea A y C. A tiene 20 más C que tiene 50, completan 70 días haciendo las dos tareas, ¿sí? Vamos por esta rama, tenemos B y D, que son 25 más 40, tenemos 65 días. ¿Qué ocurre? Que las dos ramas deben estar terminadas para que pueda iniciar la tarea E. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos iniciar la tarea E en el día 65 porque no estarían terminadas las de esta rama, es decir, no estaría terminada la C. Por lo tanto, cuando dos ramas se unen en un nodo, lo único que tenemos que hacer es apegarnos a la que dura más. Por lo tanto, acá esta termina en el día 25 y si le sumamos 40 termina en el día 65. Pero tiene la obligación de esperar a que la otra rama termine. Por lo tanto, como la otra rama termina en el día 70, van a tener que esperar hasta el día 70 para que pueda iniciar la tarea E. Entonces, ¿qué está pasando acá? Sí. Una preguntita. Ese 5 que está a la derecha del primer nodo. Sí. Eso es lo que yo les comentaba recién, que es una holgura, ¿sí? O sea, que ¿qué tenemos acá? Tenemos que estas dos tareas tardan 70 días. Estas dos tardan 65, ¿sí? ¿Qué está pasando acá con estas 65? Y termina justo en el día 65, va a tener 5 días de sobra. Por lo tanto, el administrador del proyecto tiene la libertad de decir, bueno, como esta rama tiene 5 días de sobra, puedo empezar a hacer 1 o 2 o 3 o 4 o 5 días después del inicio. ¿Sí? Tiene la libertad de hacer
un vaivén con estas dos tareas de empezar un poquito después. Tal, siempre va a tener que esperar a los 70 días que dura la rama del otro costado, ¿sí? Entonces, acá tenemos el primer caso que se nos puede dar de que dos tareas converjan en un nodo. Entonces, cuando esas dos tareas convergen en un nodo, se toma como tiempo de inicio de la tarea siguiente el tiempo mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las dos convergen y tienen distintos tiempos, y va a tener que estar terminadas todas. No podemos terminar algunas y terminar otras. Por algo, el proyecto dice que estas 4 tareas necesitan estar terminadas antes de que empiece la E. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? La única forma de que estén las 4 terminadas es que comiencen el día 70. Comienza antes, seguramente alguna de estas dos no va a estar terminada. ¿Entiendes? Bien, entonces ahora seguimos mirando la parte izquierda del nodo. 70 más 30 días, ¿sí? Que tiene la tarea E, sumamos 100. Y entonces esta es la duración del proyecto, es decir, el proyecto dura 100 días, realizando las 5 tareas, ¿sí? Ahora, estos que acabamos de ver, que son los del costado izquierdo, son las tareas con tiempos tempranos. Fíjense que acá en la tablita está la parte de los tiempos tempranos, ¿sí? Inicio y fin. Para cada una de las tareas, inicio y fin tempranos. ¿Qué pasa? También hay que ver los tiempos tardíos, es decir, cuánto más tarde puede una tarea empezar sin atrasar la totalidad del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Fíjense, así como tenía el 100, que era el tiempo temprano de finalización del proyecto, este mismo 100 lo voy a repetir acá. ¿Qué pasa? Ahora la parte derecha del nodo me va a dar los tiempos tardíos de las tareas, ¿sí? Entonces, ¿cómo retrocedo y cómo pongo los valores? Fíjense, 100, le resto la duración de la tarea que está antes. ¿Qué me da? 100 menos 30 me da 70, lo cual significa que estas dos tareas pueden terminar en el día 70, ¿sí? Ahora, si me vengo por esta rama, 70 menos el tiempo de duración de D me da 30. Es diferente del 25 que tenía acá, ¿sí? Bien, tengo 30. El resto, fíjense que cuando he venido volviendo he venido restando. El resto a 30, 25 que dura la tarea B y me da 5, ¿sí? Que es el tiempo de holgura que tiene esta rama de empezar. Puede empezar 5 días después y no me atrasa el proyecto. Vamos por acá. Dijimos 100 menos 30, 70. 70 menos 50 me da 20. 20 menos el 20 que dura A me da 0. Acá tenemos otra situación. Cuando dos ramas convergen hacia la izquierda, en el nodo de inicio de ambas ramas hay que poner el menor tiempo, ¿sí? El menor tiempo de inicio, o sea que por más que acá haya un 5, de este lado quedó un 0. Entonces, de las dos, el 0 es el menor, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las situaciones de cómo vamos a completar ahora este cuadrito, que es el tiempo tardío de inicio y de fin de cada tarea. Bien, pero veamos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 nodos en los cuales se repite número, ¿sí? Inicio temprano e inicio tardío. ¿Esto qué significa? ¿Tienen el mismo número los nodos que rodean a las tareas? Quiere decir que esas tareas no se pueden retrasar nada de tiempo, ¿sí? Es estrictamente obligatorio cumplir con estos tiempos, porque si no retrasamos todo el proyecto. Si esta tarea que mide 20 días tardara 21 días, se me va a retrasar el proyecto y entonces llegaría a 101 días.
Si esta tarea que mide 50 días llegara al día 51, me retrasa. Entonces, estas tareas que tienen el mismo número de inicio temprano e inicio tardío, se denomina camino crítico, por lo tanto está conformado por las tareas críticas. Eso significa que estas tareas se las denomina críticas porque no se pueden atrasar, porque si no retrasan el proyecto. Por lo tanto, el camino crítico, este proyecto está formado por las tareas. Pero la A, si es la forma en que se va a especificar, después la C, después la E. ¿Sí? Ese es el camino crítico. Veamos. Acá, estas dos tareas empiezan en un nodo que tiene los dos tiempos de inicio iguales, pero el nodo siguiente tiene los tiempos de inicio diferentes. Por lo tanto, esta tarea ya no es crítica. ¿Sí? Esta tarea le pasa lo mismo. Tiene los tiempos de inicio distintos y luego tiene los tiempos iguales, pero al estar rodeada por uno que tiene los tiempos distintos, esta tampoco es crítica. Por lo tanto, B y D son tareas no críticas. Significa esto que puede retrasarse un poco el inicio de alguna de esas tareas y si se retrasa hasta 5 días, no se va a modificar la duración total del proyecto. Otra cosa más. El camino crítico siempre es el camino que dura lo mismo que la totalidad del proyecto. ¿Sí? Fíjense, si nosotros sumamos 20 más 50, 70 más 30, 100. ¿Sí? Es la totalidad de lo que dura el proyecto, la duración del camino crítico. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esos datos. ¿Sí? Bien, ¿se entendió hasta acá? Muy bien. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a completar el cuadrito, que nosotros ya un poco habíamos empezado a completar, ¿sí? Pero lo vamos a hacer completo ahora. Muy bien, primero que nada, nosotros tenemos que, generalmente nos va a convenir tener el gráfico a mano, verlo constantemente para poder armar el cuadrito. Hay muchos que solamente con tener las tareas y las predecesoras les alcanza. Eso es buenísimo porque ganan mucho tiempo, ¿sí? Pero no a todos nos pasa lo mismo. Yo en mi caso necesito siempre tener el grafiquito. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuáles son las tareas que inicia al principio? Según el cuadro de predecesoras, estas dos son las que no tienen a nadie antes. Entonces, su inicio va a ser en el instante 0, ¿sí? Ahora, ¿cómo me doy cuenta cómo terminan? Con una cuenta digo, igual, inicio sumado a la duración de la tarea, ¿sí? Entonces, igual, inicio de la tarea sumado a la duración, ¿sí? Ahora tengo que ver, a ver, la tarea A precede a la tarea C. Entonces, la tarea A tiene un inicio y fin, están acá, ¿sí? Ese fin de la tarea A va a ser el inicio de la tarea C. Entonces me voy a poner en el inicio de la tarea C y voy a decir, mire, voy a poner igual y voy a trasladarme a la celda donde está el fin. Y luego entonces diré, inicio de la tarea C más la duración de la tarea C. Acá vamos igual, ¿ven? 20 y 70 y en este caso 25. Muy bien. Veamos, dice que la tarea D está precedida por la B. Entonces, en la tarea D voy a poner igual, voy a señalar la celda, la tarea predecesora, que es la B. Luego voy a calcular cuándo termina. Será el inicio más la duración de la tarea D. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora que tengo que acá terminaron
en 70 días. Y acá terminaron en 65 días. Ocurre que la tarea E va a tener que empezar en la que sea mayor, ¿sí? De las dos que la preceden. Acá dice que la E está precedida por C y por D. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que acudir a la función máximo. Entonces voy a decir, bueno, las dos tareas son la C y la D, las que están antes. Entonces voy a tomar sus fines tempranos y entre las dos voy a ver cuál es más grande, ¿sí? Y me salió 70, como corresponde. Entonces ahora digo inicio de la tarea más la duración de la tarea y me va a dar 100. Entonces acá que tenemos el fin de todo el proyecto, ¿sí? Muy bien, fíjense acá algo muy importante. Los únicos valores que han sido colocados directamente son los inicios de todo el proyecto, ¿sí? Es decir, donde está el nodo de inicio del proyecto, ahí se pone un valor fijo o un valor constante que es el valor 0. Todo lo demás son direcciones de celdas o cálculos utilizando direcciones de celdas. No se ponen más valores fijos, entonces el único valor fijo que va a haber va a ser el que corresponde al nodo inicial. No sé si alguien me preguntó algo, no. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué se hace con esto ahora. ¿Ven que acá dentro del nodo se había colocado el 100 como tiempo de fin temprano del proyecto? Ahora, como fin tardío se va a poner lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá, en el fin de los fines tardíos, voy a colocar igual y voy a copiar el valor del fin. O sea que no voy a escribir 100 acá y voy a hacer un copiar-pegar. No, directamente lo que voy a hacer es un igual y que me dé la dirección de celda, con el valor de la dirección de celda donde está el fin temprano. Bien, ¿hasta acá se entendió bien? Muy bien. Ahora entonces vamos a empezar a calcular los inicios tardíos, ¿sí? Entonces tengo el fin de proyecto, voy a poner antes y ahora voy a calcular el inicio. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el inicio tomando el fin, le voy a restar la duración de la tarea. Muy bien, ¿qué pasa? Que la duración de la tarea era 30, al restarle me dio 70. Ahora, si me fijo en el gráfico, este es el 70 que acabo de colocar. Ese 70 va a ser el fin tanto para C como para D, porque acá dice que la E está precedida por C y D. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el fin de D voy a poner igual y el inicio de E. En el fin de C voy a poner igual el inicio de E. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a calcular a ver cuándo empezaría tardíamente la tarea D. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Final de la tarea menos la duración de la tarea. Y lo mismo acá. Final de la tarea C menos la duración de la tarea C. Muy bien, ¿ahora qué tengo? Ahora resulta que tengo acá un 20 y un 30, que son los inicios, ¿sí? Fíjense, son los inicios indicados dentro de cada nodo. Entonces, ahora, este inicio tardío es fin para la tarea que la precede. Entonces, este 30 debe ir al fin de la tarea B, porque esta es D, ¿sí? Y está precedida por B. Entonces, este inicio va al fin de la tarea que la precede. Entonces, igual, y señalo el 30. El 20
va a ir al fin de la tarea A. Muy bien, entonces ahora dice, bueno, voy a calcular el inicio de la tarea B. Ser igual al final menos la duración de la tarea, ¿sí? Y acá tenemos que este ser igual a fin menos la duración de la tarea. Muy bien. ¿Y acá qué pasó? Acá resulta que las dos no tienen el mismo valor, ¿sí? Una tiene 5 y la otra tiene 0, pero resulta que las dos deberían iniciar en el instante 0, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de poner la cuenta de resta, lo que voy a hacer es decirle que me calcule el mínimo entre estos dos valores, ¿sí? Entonces le voy a decir que me calcule el mínimo entre este y entre el valor que correspondería al fin de la tarea menos la duración de la tarea. Entonces ahí me aparece el 0, ¿sí? Entonces acá tenemos dos funciones que vamos a tener que utilizar. Función máximo es cuando yo digo, bueno, la función máximo se va a utilizar solamente en aquel caso en que dos tareas converjan en un nodo y por lo tanto influyan en el inicio de la próxima tarea, ¿sí? Y puede haber también un mínimo, que ese es cuando dos tareas convergen hacia la izquierda, siendo que las dos tareas inicien en el mismo nodo. Entonces, siempre vamos a tener estas situaciones. Por lo tanto, acá tenemos, fíjense, los tiempos tempranos, los tiempos tardíos. En los tiempos tempranos terminan en 100, los tiempos tardíos también terminan en 100, ¿sí? Pero acá tenemos algunas diferencias entre el inicio y el fin de las tareas. Estos quedaron iguales, este quedó distinto y estos quedaron distintos, ¿sí? Bien, entonces ahora en la holgura, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, al inicio temprano le voy a restar el inicio tardío, ¿sí? Entonces esta cuentita la voy a copiar acá. Y entonces me va a salir la holgura que tenemos dentro del proyecto. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, acá me está indicando que esta tarea, la tarea D, puede llegar a atrasarse 5 días. ¿Sí? Puede llegar a atrasarse 5 días. Y yo quisiera, como vienen por la misma rama, también podría atrasar la tarea B, ¿sí? Vamos a hacerla de otra forma el cálculo. Por ejemplo, yo recién resté los inicios, ¿sí? Voy a restar los fines. Entonces, fin temprano menos fin tardío, ¿sí? Les copio esta fórmula. Ahí me salen las dos tareas que pueden retrasarse. Hay que tener cuidado con esto porque me puedo estar confundiendo. Acá puedo creer que tengo 10 días de holgura y por lo tanto me puedo atrasar 10 días, o sea, 5 días en cada tarea. No, en realidad es un solo valor que me sirve para retrasarme en el caso de que lo necesite, ¿sí? Por lo tanto, al darme estas dos, la holgura de menos 5, lo que me está indicando que estas dos tareas son no críticas, ¿sí? Cuando me da en un solo valor, eso significa la holgura total que tengo en el proyecto. Entonces acá tengo holguras parciales y acá tengo holgura total. ¿Entendió? Claro, muy bien. El inicio tardío sería en el día 5. Pero ¿qué ocurre? Que yo tengo que colocar el verdadero inicio, ¿sí? Entonces, como convergen las dos líneas de las dos tareas
en el nodo inicial, va a tener que figurar cero porque inician en el día 0. Porque si yo no pusiera 0 acá, entonces estaría quitándole al nodo la criticidad, es decir, lo dejaría de colocar crítico. ¿Mm? Y está rodeando a una tarea crítica. Entonces, tengo que colocar el 0, pero luego en la holgura se va a notar de que esa tarea es no crítica y por eso es que se pone el 0 acá y el 65 acá, para que se pueda ver que hay una diferencia. Acá se eligió el mayor, que era 70, y acá se eligió el menor, que era 0. Bien, me alegro, Juan, que haya entendido bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros habíamos estado viendo algunos ejemplitos. Había por ahí, a ver. Claro, vendría a ser el resto entre el fin temprano y el fin tardío. Yo les había mandado esta ejercitación, ¿sí? Que era la ejercitación para resolver en clase. ¿Mm? Entonces acá decía, construya la red y calcule los tiempos. El editor tiene un contrato con un autor para publicar su libro de texto. Las actividades simplificadas relacionadas con la producción del libro se ven a continuación. Entonces, respecto a eso, por ahora ustedes podían armar la red. ¿Alguno tiene la red hecha? Sí, profe, me da un minuto que se la puedo subir ahí al... Sí, profe. Bueno, cómo no, lo espero. Sí, Juan, así es. Podríamos decir acá, la holgura, acá es la holgura total. Lo que yo hice acá, me equivoqué acá. Acá holgura total. Acá estaría la holgura parcial. Bueno, a ver. Veamos. Ajá. Muy bien. Ajá, muy bien. Entonces, a ver. Yo puedo por acá. Teníamos las predecesoras. Vamos a tener acá. Predecesoras y... Bueno. Esta es esta, ¿no? Entonces, la A, la B, la C y la D, todas comienzan en el instante 0. Muy bien. Bien, bien ordenaditos los nodos. Perfecto. Bueno, entonces, la E estaba precedida por A y B. Muy bien. Como A y B no pueden las dos iniciar y terminar en el mismo nodo, crea una dummy. Perfecto. Entonces, a partir de ahí empieza la E. Muy bien. Después, la E precede a la F precede a la G, la E, F precede a la G, después tenemos que la D precede a la H, muy bien. Pues la G y la H preceden ahí. La G, ¿dónde está la G? Acá. La H
preceden ahí. Bueno, acá hizo un nodo de más. ¿Por qué? Porque perfectamente la G podría terminar en este nodo. ¿Por qué? Porque la G no comienza en el mismo nodo 5. H comienza en el nodo 5, pero la G no comienza en el nodo 5, comienza en el nodo 7. Entonces las dos están naciendo en distintos nodos. Por lo tanto, esta dummy no es necesaria, ¿sí? Puede extender directamente la línea de la tarea G hasta este nodo. Las dos van a preceder ahí. Bien. Luego tenemos que C e I preceden a J. Acá tenemos la C, tenemos la I. Bueno, acá también pasa lo mismo. Este nodo no sería necesario y esta dummy tampoco sería necesaria. Yo puedo extender esta línea de C hasta este nodo perfectamente y entonces acompañando ahí preceden a J. Ven como muchas veces es importante que tengamos en cuenta, está muy bien porque el compañero ha colocado los inicios y fines. Lo que pasa, llega un momento que cuando uno de los fines tiene que extender a otra tarea o tiene que preceder a otra tarea, ese fin puede ser eliminado, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos dummies que no son necesarias, ¿sí? Esta es la única dummy necesaria. Otras podemos extender directamente así y esta directamente así. Por lo tanto, vamos a tener menos nodos. Antes eran 11, ahora creo que van a haber 9. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Ajá. Bien, a ver este. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Ven? La línea de G podría extenderse directamente hasta acá. La línea de C podría extenderse hasta este nodo. Esta es la única dummy que es correcta. Las otras no son necesarias. Muy bien, ya he hecho la gráfica de Gantt. Perfecto, muy bien. Vamos a ver acá. Acá tenemos, muy bien, que hace una dummy. Ajá, y acá sí hizo directamente las extensiones de las flechas hacia las líneas de los nodos que corresponden al anterior a cada tarea. Bien, perfecto. Claro, estamos empezando, por eso es importante que nos pongamos a practicar y podamos hacer toda la ejercitación. Bien, entonces, teníamos ese primer ejercicio, ¿sí? Que estaba por acá. Acá está. Bien. Y teníamos la duración. Entonces, ahora sí, lo que podemos hacer son los tiempos tempranos y tardíos. Bueno, después estaba la de los ensambles de gabinetes. Ahí siempre hay alguna diferencia de interpretación. Por ahí hay personas que le ponen las ruedas al principio y hay otras que las ponen al final. Hay algunas que pintan la unidad y después ponen las ruedas, o ponen las ruedas y después pintan. Hay otras que ponen primero las ménsulas y luego la cubierta posterior, y hay otros que ponen primero la cubierta posterior y después las ménsulas. O sea que hay muchas formas de armar las predecesoras, ¿sí? Pues tenemos este ejercicio, ¿sí? Acá había que hacer todo lo contrario. Había que armar la tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner todas las tareas en orden. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, no hay más, hasta la M. Una vez que pongo cada una de las tareas, entonces me fijo quiénes las preceden. Entonces, en este caso tenemos la A, que no tiene predecesora, la D, la F y la G, que no tienen predecesoras.
Una vez que tenemos esas, entonces empezamos a hacer las siguientes. Entonces ya sabemos, la B y la C tienen predecesora A. Luego tenemos que la E y la A son predecesoras de B y de C. Luego la C y la D es predecesora de J, son predecesoras de J. Luego tenemos que la I y la H son predecesoras de K y de M. La tarea H tiene predecesora únicamente a la F, por más que hay otra rayita acá, pero acá está diciendo que esta es predecesora de otra, así que acá H es predecesora de F. La L está precedida por M, por G. La K está precedida por H y por I. Estas cuatro no deben ser predecesoras de nadie, porque todas convergen al nodo final. Entonces, ¿qué hay que hacer después? Ponerle los tiempos a cada una de las tareas y se calculan los tiempos tempranos y tardíos. ¿Sí? Y lo mismo se hace con esta red. Bien, acá hay una dummy que antes en el otro gráfico no había. Bueno, muy bien, vamos a ver si podemos hacer el otro ejemplito. Ya tengo un ejemplo sencillito. Es bastante amigable, con lo cual nos damos cuenta de muchas cosas. Acá. Ahí entonces tengo la solución, pero no, este era otro cálculo. Bien, vamos a este otro ejemplo. Fíjense, voy a mostrar. El ejemplo tiene A, B, C, D, E, F, G tareas. Acá fíjense, tiene las predecesoras, donde la B, CB, aparece en 3 tareas. Quiere decir que hay, apunta a un nodo del cual nacen estas 3 tareas. Acá tenemos estas dos, significa que hay 2 tareas que convergen en el nodo que inicia la tarea G. Y ahí están los tiempos, ¿sí? Entonces acá está armado el gráfico. A ver, lo voy a agrandar un poquito porque me parece que está un poco chiquito. ¿Hasta ahí se ve bien? Un poquito para arriba. Ahí está, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver. Voy a correr un poco para acá. A ver si puedo ver lo que ustedes me puedan estar escribiendo detrás. Bien. Fíjense, acá tenemos. Estos son los nombres de las tareas. Decimos, bueno, la tarea A no tiene predecesora, por lo tanto A es la primera tarea y este es el primer nodo, ¿sí? La tarea A es predecesora de B, entonces B continúa a la tarea A. Decimos que la tarea B es predecesora de 3 tareas, entonces fíjense, la tarea B precede a C, D y E. Aquí están C, D, E. Luego E precede a la tarea F. Y luego C y F preceden a G, ¿sí? La tarea C y la tarea F preceden a la tarea G. ¿Qué pasó acá con la tarea D? Y nos podría haber pasado perfectamente lo que les pasó a ustedes recién con la confección de las tareas, que le habíamos puesto un nodo final y después extendimos con una dummy. Acá no es necesario. ¿Por qué? Porque a este nodo llega la tarea G.
y esa tarea G nace en el nodo que está acá. En cambio, la tarea D nace en el nodo que está acá, que están corridos los numeritos, pero este es el nodo 3, este es el nodo 5. Entonces, la tarea D nace en el nodo 3. La tarea G nace en el nodo 5. Entonces, no hace falta una dummy. Ahora, ¿por qué termina la D en este nodo y no termina en otro nodo? Fíjense, la D no aparece en la lista de predecesoras. Una tarea no aparece en las predecesoras, quiere decir que no precede a nadie. Empieza donde tiene que empezar y termina en el nodo final. Y eso se les va a presentar varias veces. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a confeccionar lo que serían los tiempos tempranos y tardíos. Muy bien, vamos con los tiempos tempranos. Entonces, ¿dónde inicia la tarea? Ahí, en el instante 0. Fin es el inicio más la duración de la tarea, ¿sí? Esta cuenta la vamos a hacer siempre igual, la vamos a copiar acá. Ahora se están sumando solamente las duraciones, porque no hay nada acá, ¿sí? Entonces ahora, como ya tenemos acá la cuenta previa, lo que vamos a hacer es empezar a poner los inicios de cada tarea, total se van a calcular automáticamente acá. Entonces, ¿quién precede a la tarea B? Lo precede A. Por lo tanto, cuando termina la tarea A, iniciará la tarea B. Entonces, el fin de A es el inicio de B. Entonces, escribo igual y señalo la celda del fin de A. B. B precede a las tareas C, D y E. Por lo tanto, el fin de la tarea B tiene que ser el inicio de estas tres. Entonces, me voy a poner en el inicio de C y voy a poner igual el fin de B. Esta voy a poner igual el fin de B. En esta también igual el fin de B. Muy bien. Ya se calcularon los inicios y fines de las tareas C, D, E. Ahora veamos, E está antes de F. Por lo tanto, el fin de E es el inicio de F. ¿Sí? Entonces voy a decir igual fin de E. ¿Sí? Y luego, ¿qué tenemos acá? Que el inicio de G, ¿sí? Es el fin de dos tareas, de C y F. Entonces, como decíamos antes, voy a tener que empezar la tarea G cuando estas dos estén terminadas. Si no están terminadas estas dos tareas, no puedo iniciar la tarea G. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el máximo entre los dos, ¿sí? Le voy a poner máximo. ¿De los fines de quiénes? Del fin de la tarea C, que sería este, entre coma, y del fin de la tarea F, que sería este. Entonces, ahí me dio 23. ¿Sí? Entonces, esta es la duración total de el proyecto. Acá hay una función máximo calculada. Y enseguida veremos dónde está la función mínimo. Muy bien, entonces ahora yo digo, bueno, ¿qué ocurre? Que acá tengo que copiar lo mismo del final. Es decir que acá también está el fin, pero está el fin tardío. El fin temprano y el fin tardío tienen que ser iguales. Empiezo a retroceder. Entonces, estoy en este nodo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que determinar cuánto voy a restar para la tarea G, ¿sí? Entonces digo, bueno, resulta que antes está la tarea G, entonces hago igual el fin menos la duración de la tarea G, ¿sí? Pero resulta
este fin también corresponde a la tarea D, ¿sí? Entonces, como este fin corresponde a la tarea D, acá, en la tarea D, que está acá, primero el fin va a ser igual a ese mismo 26 y el inicio va a ser igual a ese 26 menos la duración de la tarea D, ¿sí? Muy bien. Ahora sigamos. Resulta que habíamos calculado el inicio de la tarea G. Por lo tanto, cuando inicia G, van a terminar C y F, ¿sí? Entonces, el inicio de G es el fin de C y de F. Entonces, fin va a ser este inicio y fin va a corresponder a este inicio, ¿sí? Bien, entonces acá calculo el inicio tardío de esta tarea, es el fin menos la duración, ¿sí? Y acá también el fin menos la duración. Muy bien, entonces ya tengo la tarea F, la tarea C, la G y la D. Vamos a ver la E. El inicio de F es el fin de E. Entonces, estamos en la E acá. Señalo el inicio de F. Fin va a ser, perdón, el principio va a ser fin menos la duración, ¿sí? Muy bien, pero acá yo tengo un problema. El fin de B va a tener que terminar, ¿sí? Cuando el menor de los valores de inicio de estas, que todas convergen en el mismo nodo, haya iniciado. Entonces, el fin de B va a ser el cálculo mínimo entre los inicios de D, de C, de E. Y ahora entonces voy a calcular el fin de B menos la duración de B. Y el inicio de B es el fin de A. Entonces, inicio de B, y ahora calculo cuando inicia A, y sería el fin, menos la duración, me da el cero inicial, ¿sí? Entonces acá, en esta, donde estaba acá, ahí tengo el cálculo del mínimo. Entonces, cuando convergen varias hacia la izquierda, tengo que calcular a ver cuándo va a terminar en fin tardío la tarea que viene detrás. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a calcular las holguras. Fíjense, acá nosotros, en esta, habíamos calculado la holgura diciendo, bueno, vamos a restar los valores de los inicios. Entonces, vamos a la holgura total para los valores de los inicios. Acá, entonces decimos, igual, inicio temprano menos inicio tardío. ¿Sí? Copiamos la fórmula. Veamos, ¿quién es la tarea que tiene mayor holgura? Es la tarea de esta línea que se ve acá, que como no era predecesora de nadie, se extendía hasta el nodo final, ¿sí? Tiene una duración de 5 días, pero se puede retrasar en empezar 8 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque la que inicia después, que es la tarea C, fíjense acá, inicia en el día 13. 5 más 8, 13. Entonces, dentro de esos 13 días tiene libertad para ir a tomarse un café, ir a dar una vuelta por ahí y empezar recién, si quiere, el día 8.
y luego ponerse firme y hacer todo lo que corresponde durante los 5 días que le restan. No se puede empezar entre 1 y 8 días después, ¿sí? Muy bien, y vamos a hacer la resta de los fines, ¿sí? Es decir, igual fin temprano menos fin tardío, hacemos una copia y nos va a salir lo mismo, porque era la única no crítica que teníamos, ¿sí? Entonces, vamos, nosotros tenemos los inicios y los fines iguales, perdón, los inicios tempranos y los inicios tardíos iguales, entonces ahí en esos valores es donde nos damos cuenta cuáles son las tareas críticas y cuáles no lo son. Entonces nosotros ahora podríamos colorear, decir que, por ejemplo, le ponemos este color bien fuerte, todas estas son las tareas críticas, ¿sí? Por lo tanto, nuestro camino crítico sería A, E, C, E, F y G. Y la única no crítica es la tarea D, ¿sí? Ahora sumemos los tiempos. A ver, la tarea A dura 5 días. 5 más 8, 13. Más 10, 23. Más 4, 27. Más 6, 33. Más 3, 36. Pero no es esa la duración del proyecto, porque acuérdense que algunas son sucesivas y otras son simultáneas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hay que sumarlo? Hay que sumarlo viendo el gráfico, ¿sí? Entonces, yo acá tengo 5, 8, 13. La duración de C es de 10, 23, ¿sí? Y estas dos suceden durante el tiempo que sucede C. Entonces, 23 más es más, que son los tiempos que dura la tarea G, tenemos los 26, que es la totalidad del proyecto. Por lo tanto, el camino crítico es el camino más largo y es el que tiene el tiempo total de duración del proyecto. ¿Se entendió? Uy, Juan ya está aburrido, me pregunta hasta qué hora tenemos. Sí, es un poco difícil ir siguiendo los pasos, sí. Acá lo importante, que es lo que yo les decía al principio, que, bueno, muchas gracias, es que tengamos el gráfico a mano. En el gráfico a mano nos vamos a dar cuenta mejor de las predecesoras, ¿sí? Porque a veces mirando tantas letritas es difícil. Por ejemplo, a mí me ocurre que si yo no tengo juntitas los nombres de las tareas con las predecesoras, pierdo dentro de este cuadro. Y hay ejercicios que a veces las predecesoras están antes o las predecesoras están, no están juntas, están primero las duraciones y después están las predecesoras y ahí se hace un lío terrible. Alegro, Juan, que no está aburrido, entonces está aprobado, ¿sabes? Muy bien. Bueno, entonces, los invito a que realicen con ese gráfico que me mostraron del primer ejercicio, traten de hacer el cálculo de los tiempos con las holguras. ¿Sí? Traten de hacer el cálculo de los tiempos con las holguras. Bueno, yo estoy acá por cualquier duda que tengan.
Ahora les voy a subir a la sección apuntes estos ejemplitos que acabamos de ver y va a estar acompañado con el ejercicio de la repisa, que es un módulo que se arma, y ahí tienen libertad ustedes de armar la red con las predecesoras. Yo armé una red de ejemplo, pero ustedes pueden coincidir o no con quería comentarles algo, y es que acabo de subir los 3 ejemplos que vimos. Uno es el primer ejemplo, el más básico, ABCDE. El segundo ejemplo es el de la tarea D, que se extiende hasta el último nodo. El tercer ejemplo es el de armar una repisa. En todos los casos están armadas las redes y están calculados los tiempos tempranos, tardíos y holguras. Y quiero que se fijen que no siempre el tiempo que corresponde al tiempo total del proyecto se encuentra al final de la tabla. Fíjense en el ejemplo de la repisa, que el final del proyecto está en uno de los primeros casilleros de la tabla. Entonces, no crean que está mal el ejercicio si el tiempo total del proyecto está por los casilleros intermedios de la tabla, ¿sí? Bien, yo les voy a compartir la pantalla donde tengo el ejemplo de la repisa, para que ustedes vean que el tiempo de duración total del proyecto está en el primer casillero. Ahí está el ejemplo, ¿sí? Eso es lo que está subido en este momento en la plataforma en el archivo Excel. Fíjense, acá está lo que sería el gráfico de nodos con todas las tareas, y hay solamente 2 tareas que convergen en el último nodo. Y fíjense también que el eje coloreado en color amarillo, el total de duración del proyecto. Y fíjense que el final del proyecto está en la tarea A. Y están coloreadas también la celda que corresponde al cálculo de un máximo y la celda que corresponde al cálculo de un mínimo, ¿sí? Entonces, quiero que vean eso para que cuando ustedes hagan su red, vean que van a tener que diferenciar con algún color el total de duración del proyecto, pero puede estar en cualquier casillero dentro de la planilla. Profe, ¿le puedo subir un resultado del ejercicio, puede ser? A ver. Bien. Ajá. ¿A qué se refiere CC? ¿A las críticas? Al camino crítico. Ah, bien. Ajá. Bueno, perfecto. Ese es el primero que estaba. Sí, que hicimos la red, digamos, el diagrama de red. Y que no sé si está bien, por eso lo muestro, no sé si tiene el mismo resultado, a lo mejor no. No, no lo tengo el resultado. ¿Sabe por qué no lo tengo el resultado? Porque necesito que ustedes armen la red y calculen los tiempos, ¿sí? Bueno. Porque por ahí va a haber diferencias de cómo se arma la red. Cómo interpretamos cada camino, digamos. Ajá, exacto. De
todas formas, lo que hay que hacer acá, en este cuadrito, es primero individualizar o resaltar el total de tiempo de duración del proyecto, que ya sabemos que es 11, ¿no es cierto? Tenemos que ver dónde calculamos los máximos y los mínimos, y luego me tiene que dar la lista de las tareas que corresponden al camino crítico. Sí, eso está al final, sería la última columna, digamos, el camino crítico, claro, justo con Ajá. está A, sería E, F, G, I. y la I. Perfecto. Ajá. Bien. Y Eh, usted calculó con la red a ver si la suma de esos tiempos me da justo el total del camino crítico. A ver, veamos. La suma de estas me tiene que dar 11. A ver, es 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 4, 13. Ahí me da la pauta de que alguna de ellas no corresponde al camino crítico. Tiene que dar 11. ¿Qué sumo? ¿4 como J o la I sería 2? ¿Está bien? Es A3. Ah, tiene razón, la I es 2. Ah, bueno, entonces yo me equivoqué. A ver, 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 3, 11. Ah, ahora sí, está perfecto entonces. Ese es el control que ustedes tienen que hacer. Cada vez Sí, que eso. No lo había puesto en una columna. No, perdón, no lo había, disculpe que le haya interrumpido. No le había puesto como control eso. Ah, bien, bien. Bueno, está muy bien. Me alegro mucho que le haya salido. Ahora continúen con los que siguen en la ejercitación. Ok, profe.